Presentación de innovaciones en la preparación de pasta, ¿no? Y por fin iremos por una ronda de preguntas. Lo que les quiero presentar ahora es, vamos a ir un poquito más en el detalle de la tecnología del screening, ¿no? De la depuración por coladores, y luego presentaros una innovación en esta área del screening que va de par con los objetivos y retos que hay en esta tecnología. Bueno, esta pantalla ahora vosotros la conocéis muy bien, ¿no? Así que voy a pasar a la siguiente. Hemos dicho que el screening entonces es una separación, ¿no? Por tamaño de contaminantes. ¿Y qué le ayuda a esa separación? Le ayuda el rotor de un colador, ¿no? El rotor que viene a limpiar esa canasta de la fibra. Recordamos que la fibra viene con contaminantes, ¿no? Y que, bueno, si uno hace el ejercicio de tomar un colador, ¿no? Como para buscar oro, y que pone una molienda de papel, ¿no? Una pulpa a una consistencia X, pues va a pasar fibra por el colador, va a pasar agua también, y en un momento no va a pasar nada más que agua, porque se va a atorar la malla, ¿no? Entonces necesitamos ese rotor para limpiar la canasta aquí. ¿El rotor cómo funciona? Tiene un perfil en aspa de avión y genera pulsos negativos de presión en la canasta. Imaginamos que aquí la fibra pasa, ¿no? Y aquí en la dirección de pasaje del flujo, ¿no? Al pasaje del rotor, esa presión que hay se inversa, con lo cual el rotor no tiene la acción y el objetivo de empujar la fibra por la canasta, sino más bien de despegar, de chupar, ¿no? Esa fibra y esos contaminantes que vienen a atorar la canasta. Los parámetros claves de funcionamiento de este rotor son la frecuencia de sus pulsos, mejor dicho, la velocidad de rotación del rotor, ¿no? La luz entre el rotor y la canasta y la consistencia de entrada. Aquí, para tener una mejor idea, ¿no? Del efecto del rotor, el perfil de un rotor es en aspa de avión. ¿Qué pasa cuando gira el rotor en la suspensión fibrosa? Pues genera una perturbación aquí, este efecto de succión que hemos dicho, ¿no? Con lo cual vemos aquí, entendemos que si eso fuera un rotor y si yo me ubico con mi canasta aquí, voy a estar dentro del efecto del rotor, ¿no? Y se va a limpiar mi canasta. En cambio, si yo me pongo más lejos, voy a estar demasiado lejos del rotor y no voy a tener esa eficiencia de limpieza. El ángulo también de ataque del rotor es importante para tener una buena limpieza de la canasta. A pesar de todo eso, ¿qué ocurre? Ocurre que hay límites en un colador. A un cierto punto hemos hablado de una tasa de rechazos para un colador que es más o menos de 20 a 25%. O sea, yo tengo 100 kilos de pasta que me entran por mi colador, tengo que rechazar 25 kilos de algo por el mismo colador. Si no, ¿qué pasa? Pasa que cuando llego a un cierto punto de mi colador, cuando me acerco a la zona de rechazos, se espesa la fibra. Se espesa tanto que el colador, su rotor no va a alcanzar más limpiar la canasta, la cual se va a atorar, ¿no? Los pasajes del rotor vienen a romper este colchón de fibra, pero hay un momento donde no se logra más. ¿Qué va a pasar cuando se forma este colchón? Este colchón que vemos es fibra, pero también fibra con contaminantes. ¿Por qué? Porque yo me ubico cerca de la zona de rechazos del colador y entonces la mayor parte de la fibra, que es la fibra corta y la fibra larga, habrá pasado por el colador. Así que no es solamente fibra inocente que se queda frente al rotor, sino también contaminantes. Y esos contaminantes, ¿qué pasa? Cuando se quedan frente a la canasta, tienen la probabilidad, tras un tiempo, de pasar a través de esa canasta y de venir con mi pasta aceptada. Recordamos que el colador, su objetivo es separar los contaminantes de la pasta. Así que, con ese efecto de espesamiento, estoy perjudicando el efecto de limpieza del colador. Aquí si vemos, la hemos visto esta imagen, si vemos un contaminante, una goma que se queda frente a una ranura, ¿no? Dentro de un colador, al nivel de 1 centímetro, 1 milímetro, pues vemos que esa goma tras un tiempo se deforma y acaba por pasar por la ranura. Así que si yo quiero rechazar menos por un colador, eso me limita. El hecho de que se espesa la pasta cuando llego a los rechazos, lo que
hace riesgos de atoros del colador y también riesgos de pasaje de contaminantes. Por eso, uno de los últimos desarrollos en la papelera es el Bustech, un equipo que viene a colocarse en los rechazos de un colador. Le voy a presentar rápidamente. Aquí el Bustech. ¿Qué es el Bustech? El Bustech es ese equipito que se coloca en los rechazos de un colador. El efecto del equipo es que viene a generar unas pulsaciones en el mismo colador adicionales a las del rotor. Esas pulsaciones van a destruir el colchón de fibra y contaminantes que hemos visto justo ahora y permitir entonces alcanzar unos límites aún más lejos del colador. Mejor dicho, permitir rechazar menos por un colador sin llegar a su punto límite y recuperar por lo mismo fibra. Va a permitir una mejor limpieza del tamiz del colador y una reducción de la tasa de rechazos, ¿no? de fibra, una reducción del 40% de esa tasa de rechazos. Aquí imaginamos que entre el rotor del colador y la canasta, a medida que subimos a la zona de rechazos, aquí se está acumulando fibra y rechazos, no se está haciendo este colchón. Pues el Bustech, colocándolo aquí en la tubería de rechazos, va a generar esas pulsaciones que van a romper este colchón y liberar una parte de la canasta, con lo cual va a permitir darle a la canasta más área abierta, más capacidad de producción. Si yo no tengo nada pegado a la canasta, la fibra puede pasar más fácilmente y también al no tener esa fibra espesa que se pega a la canasta, no estoy al límite de mi colador. O sea que puedo cerrar un poquito más mi válvula de rechazos sin llegar al punto donde riesgo de atorar el colador por una consistencia demasiado alta del rechazo. El equipo viene aquí, si miramos la presión, viene aquí a generar esas pulsaciones de presión que son las que destruyen el colchón, ¿no? También al generar esas pulsaciones viene a cortar el caudal de manera momentánea, el caudal de rechazos del equipo, con lo cual al final, en un tiempo dado, un caudal mediano sobre un minuto, logramos bajar el caudal de rechazo de un colador X de 50% con este equipo. Aquí la posición del colador sobre una tubería de rechazos. Ahora lo que les quiero enseñar, más allá de los resultados expectados, son resultados industriales, ¿no? El primer que fue instalado hace 3 años en España en una planta de descintado sobre los rechazos de un Screen One, este colador de 3 etapas en una. Bueno, aquí se ve el equipo piloto al tiempo, ¿no? Sobre su paleta. La capacidad de la línea de descintado es de 200 toneladas por día y se logró entonces en ese equipo pasar de una cantidad horaria de rechazos secos de 60 a 55 kilogramos hasta 30 kilogramos por hora, o sea, más o menos del 50%. Pero uno podría pensar que aquí hemos disminuido la cantidad de rechazos y entonces ensuciado los aceptados del colador, pero no. Acordamos que aquí limpiamos la canasta y permitimos un mejor pasaje de la fibra. O sea que aquí eso es recuperación de fibra, reducción de rechazos y recuperación de fibra. Aquí se ve la tasa de rechazos sobre el equipo global, ¿no? Se pasó de 1% hasta 0.50%. Esos fueron ensayos un poco extremos. Consideramos que eso fuera el resultado representativo, ¿no? Y aquí miramos los rechazos del equipo con el Bustech y sin el Bustech. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el rechazo del equipo, que aquí contiene mucha fibra, pues con el Bustech, recordamos que lo disminuimos de 40 a 50%, estamos concentrando la cantidad de rechazos, de contaminantes que hay en el rechazo. Lo demás es fibra. La fibra que hay aquí no se encuentra más en la cuba, en el contenedor de rechazos, sino que pasa por la criba del colador y acaba en máquina. Es fibra que se recupera, un mejor rendimiento. Aquí en esa planta, el hecho de poner
este Boostec permitió ahorrar casi 100.000 euros al año, lo que fue un retorno sobre inversión de 5 meses. La reducción de pérdida de fibra por día fue de 1,3 toneladas al día aquí. Y aquí se ve el pantallazo, ¿no?, de la tendencia de rechazos del screen del colador con el Boostec instalado. Se ven aquí las variaciones de caudal que corresponden a esas pulsaciones que genera el Boostec. Ahora vemos otros resultados, otro screen one en destintado en Francia. Aquí lo que se miró, pues se comparó la situación sin Boostec y con Boostec, las consistencias varias, y se ve aquí, si eso es el caudal de rechazos del equipo, se logró disminuirlo de la mitad, de 6 metros cúbicos por hora a 3, junto con un cambio de consistencia, pero al final realmente una reducción de las pérdidas de fibra total del 40%. Aquí el efecto fue idéntico, fue ese ahorro de fibra y esa recuperación de fibra. En este mismo colador en destintado se miró también la calidad de aceptados, porque acordaos que aquí estamos disminuyendo una tasa de rechazos, así que uno podría muy justamente pensar en que, oye, yo estoy votando menos rechazos por mi equipo, entonces seguramente una parte me va a pasar por los aceptados, ¿no? Voy a contaminar mis aceptados, lo que no quiero. Pues no, aquí se confirmó la teoría de que el efecto del colador, del Boostec, de destrucción de colchón de fibra y contaminantes en el colador, permite evitar a que contaminantes se queden frente a la canasta demasiado tiempo y permite disminuir entonces el pasaje de contaminantes por la canasta. Con lo cual, si miramos aquí el retenido Somerville, que es lo que se retiene en una criba de 15 milímetros, de ranuras de 15 milímetros contaminantes, ¿no?, la tasa de contaminantes en aceptado del equipo sin el Boostec y con el Boostec, pues en realidad aquí bajó de la mitad casi. O sea que lo que nos interesaba era ver de que no era más sucio el aceptado con el Boostec en comparación con la situación primera. El mismo efecto fue observado en los stickies, que es el dolor de cabeza de los papeleros, ¿no? Al instalar este Boostec, pues la eficiencia de remoción de stickies en cada categoría de stickies fue mejor con el Boostec aquí, se incrementó. Y realmente eso nos dio como confianza en el equipo. ¿Por qué? Porque la eficiencia aquí fue mejor con una cantidad de stickies en la entrada del sistema menor que en la prueba sin el Boostec. Y es más difícil ser eficiente cuando yo tengo pocos contaminantes en la entrada de un sistema, ¿no? Así que realmente las medidas que fueron hechas con el equipo demostraron de que permite ahorrar fibra sin contaminar aceptados y traspasar los límites de un colador, ¿no? Luego las aplicaciones del Boostec son varias, ¿no? Aquí un ejemplo en marrones en Italia, en un screen one también, la idea de los italianos aquí fue de quitar un colador que estaba tratando los rechazos del screen one, de este colador primero, ¿no? Colocando este Boostec en el rechazo del screen one se permitió disminuir de la mitad, de un 50% el caudal de rechazos, y ellos consideraron que aquí podían quitar un colador con su bomba de alimentación, sus repuestos, y tener la misma cantidad de rechazos al final. El ahorro aquí era de mantenimiento y de operación. Y efectivamente la cantidad de contaminantes no aumentó. Aquí si vemos la composición de los rechazos, ¿no?, en el colador, con el Boostec y sin el Boostec. En azul son los contaminantes, así que con el Boostec la proporción de contaminantes es más grande, y aquí son las categorías distintas de fibras, ¿no?, de la más larga a la más corta. Y aquí se recuperó bastante fibra larga, un poco de fibra corta también, así que lo que incrementó en proporción son los contaminantes. Aquí una imagen de los rechazos del equipo con el Boostec y sin el Boostec, ¿no? O sea, no se ve tan claramente como en destintado porque en marrones no es tan evidente, pero sí que hay en el rechazo un incremento de las pastillas, los stickies, etc.
también lograron, al quitar fibras del rechazo, acordamos que las fibras les redirigíamos en los aceptados, lograron tener una sequedad mayor del rechazo compactado. ¿Por qué? Porque si yo quito fibra de mi rechazo, quito un elemento que actúa como una esponja, ¿no? Algo que absorba agua. Así que el efecto fue también de reducción de aumento de la sequedad del rechazo del equipo. Y ahora hay como varias referencias de esos equipos que están funcionando en el mundo y se sigue instalando. O sea que ahora es una tecnología bien probada y hace parte de las expectativas de los papeleros hoy en día. Reducción de pérdida de fibra, aumento de capacidad y reducción de consumo de energía también. Bueno, yo creo que ahora podemos pasar a preguntas. Bueno, Fabián, tengo una pregunta acá. Para el tipo de fibra reciclada que se usa en Latinoamérica, ¿qué valor de intensidad de refinación recomienda? ¿En qué tipo de... ¿En qué papeles? ¿En blancos? ¿En marrones? Es el señor Gerardo Irigoyen. No lo he especificado. No está, bueno. Eso depende de la fibra... En marrones, sí, claro, papel del sur. Pues depende eso, la densidad, como la energía aplicada a la refinación aquí, yo no la puedo decir si no me dice de qué punto empieza y a qué punto quiere llegar, ¿no? Si tomamos una pasta con un grado de refinación dado, un grado Chopper dado, si se quiere una ganancia de 15 grados Chopper, por ejemplo, pues se aplicará, por decir algo, unos 30 kilovatios por tonelada, kilovatios hora por tonelada. Pero eso depende del logro que se quiere, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la importancia de los insumos químicos en los procesos de papel y cuáles son las desventajas? Ok. Pues productos químicos en el papel, los usos son varios, ¿no? Pueden ir desde el pulpeo, el pulpaje, en destintados particularmente, para ayudar a un buen desfibraje de la pasta, ¿no? Hasta las aguas y los tanques, ¿no? Para evitar depósitos. Pero hoy en día estamos en la tendencia de reducir la consumo de químicos. ¿Por qué? Por el impacto que tienen en el tratamiento de agua, más allá en el proceso. Hoy en día más y más hay normas de calidad de agua a rechazar y las plantas tienen etapas de depuración de agua anaerobia y los químicos aquí tienen un impacto importante. Así que tienen su importancia, pero hoy en día se trata de usar menos y menos. Correcto. ¿El blancamiento de la fibra es ideal llevarla a cabo antes o después de la flotación? El blanqueamiento de la fibra es ideal llevarlo después de la flotación. Primero se quitan los contaminantes y las tintas son parte de esos, y luego se blanquea. Correcto. Para la operación de trituración, ¿qué es mejor, el kneader o el dispersor? Aquí son dos tecnologías distintas. El kneader va a permitir un tiempo de retención de la fibra a través del equipo que permite dar una mejor modificación de las características de las fibras, y el dispersor va a hacer un pasaje bien rápido de la fibra por el equipo, así que depende de lo que se busca como resultados, pero no son dos tecnologías idénticas, ¿no? El kneader también se pueden añadir químicos y el otro no. Correcto. ¿Cuánto es el porcentaje en pérdida de fibra en la celda de flotación y en el DNT para el papel tisú y en la celda de flotación espuma? Se considera más que pérdida de fibra. Bueno, si hablamos de pérdida de fibra, lo ideal es perder menos de 1%, pero aquí hablamos de pérdida de rendimiento. Lo que se pierde en un DNT es un 12% de la masa que le entra, que son cargas y finas. Igualmente, por una celda de flotación, la pérdida va a depender de lo que se busca como blancura, pero se ubica también alrededor de 10 a 12% de pérdidas totales, que no son solamente fibras, sino tintas, cargas más que todo.
¿Qué hacer con tanto stickies? Modo de eliminarlos. Perdón, ¿qué hacer con tantos stickies? Modo de eliminarlos. Pues hay lo que hemos visto, que son las tecnologías de colador, etcétera, etcétera, pero los stickies no solamente se eliminan por una buena preparación de pasta, sino también por una gestión de aguas correctas, una apertura de circuitos. Mejor dicho, hemos visto que aquí ahora tratamos de recircular lo más posible agua en la preparación de pasta. Eso llega hoy en día a situaciones donde al recircular tanto las aguas de proceso, se recirculan también stickies y se van concentrando y generando problemas en máquinas. Así que hay que mirar el sistema global, ¿no? La depuración, el estado de depuración, los parámetros de funcionamiento y también los lazos de agua tanto de la preparación de pasta que de la máquina. Acá hay otra pregunta referida a los stickies, ¿no? Dice, ¿por qué se activan los stickies en la parte final del proceso? ¿Cómo controlar para evitar las roturas en el rebobinado? Porque los stickies tienen una tendencia a acumularse, a aglomerarse. Unos stickies que pueden estar sueltos en el agua pueden, tras un tiempo de retención, ¿no?, en una tina de almacén, aglomerarse y dar problemas en máquina. La técnica, lo que hemos hablado justo ahora, la dispersión o la trituración que permite micronizar los contaminantes, va a micronizar esos stickies, pero también al ser micronizados no significa que no puedan tener una aglomeración después. Así que está el funcionamiento correcto de la preparación de pasta como luego la gestión global de la planta. ¿Cuál es el impacto de la humedad y temperatura ambiente en el almacenamiento de las pastas, pulpas y papel? ¿Cuál es la condición adecuada de almacenamiento? A ver. La humedad y temperatura, ok. Pues aquí la humedad, si hablamos de la consistencia, ¿no?, si es eso la pregunta, más densa la pasta, claro, más capacidad de almacenamiento, ¿no? Y más tiempo de almacenamiento, pues más fenómenos biológicos y químicos que se pasan en la pasta. Es un compromiso, ¿no?, entre un tiempo de almacenamiento suficiente para yo poder funcionar con la máquina de papel si tengo una avería en preparación de pasta, pero no demasiado largo para que no pasen cosas en los tanques de almacén como el desarrollo de bacterias, que es bien común en papeles reciclados, como esta aglomeración de stickies, o sea, es un balance entre los dos. Y bueno, la última pregunta, ¿cómo puedo mitigar la contaminación por hot melt en la producción de papeles liner? Sí, bueno, aquí la producción de hot melt es un problema bien americano, es algo que no hay tanto en Europa y es un equipo que no presenté aquí, pero hay cleaners que funcionan al revés. Hemos aquí visto los cleaners que separan los contaminantes pesados, ¿no? Y hay cleaners que son iguales, sino que en vez de considerar el aceptado que sea la fibra y el rechazo un pesado, el aceptado va a ser el liviano, que son como parafinas, hot melts, y el rechazo va a ser la fibra. Mejor dicho, va a separar los livianos de la fibra. Entonces hay ese tipo de cleaners para quitar los contaminantes livianos y pegantes que son las parafinas, los hot melts. Hay también una otra tecnología que son cleaners rotativos, que no solamente funcionan con la centrifugación sola hecha por la presión de pasta, ¿no?, sino también por la rotación del mismo cleaner que va a añadir aceleración y centrifugación a la pasta y dar una mejor separación entre esos contaminantes, hot melts y la fibra. Bueno, por parte del capítulo nuevamente te quiero agradecer por tu notable exposición y por transmitirnos tu experiencia en este campo de la industria papelera. También a la empresa que representa por estar innovando constantemente en sus productos y en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, queremos hacerte entrega de esta diploma como agradecimiento por tu participación. Muchas gracias.
Gracias a todos por su atención. Ok, tenemos la palabra final de la gerente de la empresa. Hola a todos. Simplemente agradecerles por estar aquí, por la confianza en nuestro trabajo, en Cadant y en PMP Internacional. Esto va para mi papá, para Luchito Cantoni, para Nicolás, mi hermano, y bueno, vamos a seguir avanzando en la industria y ofreciéndoles lo mejor de nosotros. Un aplauso para ustedes y gracias. Bueno, invitarla también a los diferentes eventos que tenemos por parte del capítulo. Están publicados siempre en nuestra página web. A lo largo de todo, bueno, la gestión recién hemos comenzado en enero de este año y hemos tenido diversas conferencias de diversos sectores de industria química, ¿no? Y hemos, bueno, en este caso papel, hemos tenido de agua, combustibles, sobre molienda, llantas. En realidad estamos abarcando diferentes sectores y transmitiéndoles, ¿no?, los conocimientos, las innovaciones tecnológicas que tengan las diferentes industrias en el mejoramiento de los procesos, ¿no? Y como le digo, ¿no?, le invitamos a revisar nuestra página web. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Grijalva por haber venido y haber abierto este seminario. Para mí es súper importante que él haya estado aquí. Un aplauso para él también, por favor. Ay, gracias a todos por la atención y otra vez al ingeniero Grijalva también por la buena palabra. La foto de rigor. Maritza, ven aquí. Ay, perdón.